Stray Kids es un grupo que se formó a partir de un programa de supervivencia. Debutó oficialmente el 25 de marzo del 2018 con 9 miembros, pero actualmente cuenta con 8 miembros, 6 coreanos y 2 australianos. Se encuentra bajo JYP Entertainment. En este video se tratarán los siguientes puntos en relación al trato de la agencia con el grupo: producción musical, trabajo excesivo, promociones, la ansiedad de Jisung, protección y seguridad. En la comunidad del K-pop se dice que Stray Kids escribe y produce sus propias canciones, y por gran parte es cierto. La producción de canciones no es solo escribir la letra. Además de eso, el proceso incluye la composición de la melodía, los arreglos musicales y demás cuestiones. Pero en la mayoría de sus publicaciones musicales, los chicos de Stray Kids están incluidos en los créditos. Usualmente figuran como Three Racha, nombre bajo el cual se encuentra Han, Changbin y Bangchan. En amarillo marqué en las secciones en las cuales aparecen los chicos, y como pueden notar, están prácticamente en todas sus canciones. El pequeño detalle es que en algunas de ellas aparece el nombre de alguna otra persona también, ya sea como productor, escritor o como quien realizó los arreglos musicales. Pero esto demuestra que en gran parte Stray Kids es un grupo autoproducido. Además, podemos apreciar el arduo trabajo que el grupo realiza al producir y escribir tantas canciones, a la vez promocionar, asistir a programas de variedad, realizar transmisiones en vivo semanales y simplemente ser parte de un grupo de ídolos de K-pop, lo cual conlleva muchas exigencias. Es una larga lista de canciones, pero pueden encontrar todos los créditos en el link que voy a dejar en la descripción. Los 3 miembros pertenecientes a Three Racha han publicado canciones y videos musicales que han producido totalmente ellos, como por ejemplo I Don't Wanna Accept It de Bangchan, Streetlight y Cypher de Changbin y Close y I Got It de Han. Stray Kids no es un grupo totalmente autoproducido, pero sí tienen un gran porcentaje en ello. Los miembros se han ganado la confianza de la agencia, en especial Bangchan, quien fue aprendiz por 7 años antes de poder debutar. A continuación, voy a mencionar todas las publicaciones musicales de Stray Kids. Empezamos por el 6 de octubre del 2017, cuando publicaron su canción predebut Elevator, junto a su video musical. El 8 de enero del 2018 publicaron el mini álbum Mixtape de 7 canciones. Incluyeron la publicación de videos para Beware y Spread My Wings. El 25 de marzo del 2018 lanzaron el mini álbum I Am Not de 8 canciones. Incluyeron la publicación de videos para las canciones District 9, Mirror y Grow Up. Luego, de manera adicional, publicaron un video para la canción Rock. El 6 de agosto del 2018 publicaron el mini álbum I Am Who de 8 canciones. Incluyeron videos para My Pest, Voices, MIA y Awkward Silence. Luego, publicaron los videos para las canciones Insomnia, Question y Mixtape 2. El 22 de octubre del 2018 publicaron el mini álbum I Am You de 8 canciones. Incluyeron videos para I Am You y Get Cool. Luego, de manera adicional, publicaron videos para My Side, Mixtape 3 y NS. El 25 de marzo del 2019 lanzaron el mini álbum Cle 1 Mirror de 8 canciones. Incluyeron videos para Mirror, Victory Song, Chronosaurus y 19. Luego publicaron videos para las canciones Boxer y Mixtape 4. El 19 de junio del 2019 lanzaron el mini álbum Cle 2 Yellow Wood de 7 canciones. Incluyeron la publicación de videos para Side Effect y TMT. El 8 de octubre del 2019 publicaron la canción Double Knot junto a su video musical. El 10 de diciembre del 2019 lanzaron el mini álbum Cle Levander de 8 canciones. Incluyeron la publicación de videos para Levander y Astronaut.
Luego, de manera adicional, publicaron un video para la canción You Can Stay. El 26 de diciembre del 2019 lanzaron la canción Mixtape Gone Days junto a su video musical. El 24 de enero del 2020 realizaron una publicación especial de Step Out of Clay, que incluye las versiones en inglés de Double Knot y Levander. También publicaron un video para esa versión de Double Knot. El 18 de marzo del 2020 lanzaron el álbum reempaquetado Stray Kids 2020 de 27 canciones. Incluyeron la publicación de videos para las versiones en japonés de Levander y Double Knot. El 25 de marzo del 2020 lanzaron la canción Mixtape On Track junto a su video musical. El 13 de mayo del 2020 publicaron las canciones Top y Slump para la banda sonora de Tower of God. También incluyeron un video para Top. El 20 de mayo del 2020 lanzaron las versiones en inglés de Top y Slump. El 3 de junio del 2020 publicaron la versión en japonés de Top y Slump y en este caso realizaron un video para ambas versiones. El 16 de julio del 2020 lanzaron Hello Stranger como banda sonora de la serie coreana Pop Out Boy junto a un video musical. El 17 de junio del 2020 publicaron su primer álbum completo, Go Live, con 14 canciones. También incluyeron el video para la canción principal, Got Menus, pero también realizaron videos para Go, Easy, Blueprint, Airplane y Heaven. El 14 de septiembre de 2020 lanzaron el álbum reempaquetado In Life, con un total de 17 canciones, de las cuales 8 de ellas fueron nuevas. El video musical principal es Backdoor, pero también Any y X tienen su video. El 7 de octubre publicaron la versión en japonés de God's Menu junto a su video musical. Y el 27 de octubre del 2020 lanzaron el primer mini álbum en japonés, All In, con 7 canciones, incluyendo el video musical para All In. Estas son todas las publicaciones discográficas, pero sabemos que en medio de cada promoción se incluyen visitas a programas televisivos, de radio, transmisiones en vivo, asistencias a programas musicales, firmas de autógrafos y conciertos. Su primera gira de conciertos fue On Bill Tour I Am, del año 2019. Comenzó el 19 de enero de dicho año en Tailandia. Pasó por Australia, Filipinas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y finalizó en Japón el 27 de septiembre del mismo año. Como pueden darse cuenta, en medio de la gira se realizaron los lanzamientos de los mini álbum Clay 1 Mirror y Clay 2 Yellow Wood. Y ese mismo año 2019, pocos meses después, dieron inicio a su gira mundial District 9 Unlock. Comenzó el 23 de noviembre en Corea del Sur y llegó a pasar por Estados Unidos hasta febrero del 2020 antes de que las fechas sean canceladas por la pandemia actual.